Muy bien, jóvenes, buenas tardes, buenos días, perdón. Bienvenidos a esta sesión correspondiente a la semana 9 de la Unidad Didáctica de Innovación Tecnológica de Productos de Granos y Tubérculos. Eh, Antes que nada, eh, darles la bienvenida y pedirles una disculpa por la reprogramación que se tuvo que hacer de última hora. Lamentablemente una emergencia familiar que no pudo esperar. Solicité los permisos correspondientes pues a nuestro jefe de unidad didáctica, perdón, de programa y nuestra jefe de unidad académica. Entonces lo consulté con ustedes y se acordó que para el día de hoy, jueves 25 a las 9:30 de la mañana, se iba a realizar esta sesión. Y bien, jóvenes, yo realmente estaba aún así a la espera de sus trabajos. Sin embargo, como se postergó, ya imaginaba pues que los trabajos recién los iban a enviar hoy día. Entonces, pues, bueno, decidí que era adecuado darles ese margen de tolerancia, ¿no? Para la presentación del trabajo. Sin embargo, me los han enviado muy cercano ya a la clase, ¿no? Faltando 2, 3 minutos algunos. Entonces, ese problema a mí me impide de poder revisar el trabajo antes de poder pasarlo a exposición. Teníamos programada esta exposición para el día de hoy. Sin embargo, por lo poco que he podido ver, así rapidísimo, me he dado cuenta de que todavía hay cosas que corregir, ¿no? Entonces, eh, la forma de trabajo al respecto va a cambiar un poco, ¿sí? En primer lugar, ustedes deberían ya haber enviado sus trabajos. Si todavía no lo han hecho, tienen que enviar ya. Ya el tiempo se acabó, ¿sí? Eh, Envíen, por favor, para yo poder revisarlos. Sobre todo lo que estoy revisando en este momento y que puedo revisar rápidamente son los EDT, ¿ya? Entonces, esos EDT tienen que estar bien definidos. Bien definidos. ¿Por qué? Porque la parte del desarrollo del cronograma, para ello van a necesitar recopilar las actividades, ¿no? O definir cuáles son las actividades del proyecto, como ya vimos en la sesión anterior. Y para definir las actividades del proyecto, ustedes necesitan tener bien definidos sus paquetes de trabajo. Entonces, necesitan obligatoriamente que ese EDT esté perfecto, ¿sí? Sin ningún error. O de repente, sin ninguna omisión, porque también he visto que han colocado un EDT bastante bien elaborado eh, en lo que han puesto, pero están obviando varias cosas, ¿no? Entonces, ese ruido, digámoslo así, que puede haber, no podemos permitir que suceda cuando vamos a hacer la programación del cronograma, ¿no? Entonces, según lo que habíamos planificado, el día de hoy deberían haber presentado todos, ¿sí? Deberían haber presentado todos su trabajo y supuestamente iban a exponer. Sin embargo, estoy prefiriendo que primero revisar sus trabajos, hacerle las observaciones y después que ya expongan el EDT prácticamente terminado y el cronograma terminado. Por ende, con la revisión y la retroalimentación que les voy a dar, les voy a pedir que continúen con el trabajo, desglosen las actividades y lleguen hasta determinar el cronograma. Y una vez que ya tienen el cronograma y tienen el EDT, son esas dos cosas las que les voy a pedir que expongan, ¿sí? Todo lo demás, todo lo demás es parte para llegar a el EDT y el cronograma, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener, digamos, algo un poco más diferente, pero que nos va a hacer centrarnos en lo útil para la industria, ¿sí? Para la industria lo que debemos saber es hacer muy bien ese EDT y debemos saber hacer muy bien nuestra programación, nuestro cronograma, ¿sí? Y a partir de eso ya viene
el trabajo efectivo prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, recordando un poco lo de la sesión anterior, jóvenes, habíamos visto la gestión del cronograma del proyecto y habíamos dicho que tiene pues 6 procesos internos, digámoslo así, ¿no? De los cuales 5 eran de planificación y uno era de monitoreo y control. Sin embargo, habíamos dicho pues de que la planificación de la gestión del cronograma del proyecto pues nos permitía saber cómo es que íbamos a definir las actividades, cómo las íbamos a secuenciar, cómo íbamos a estimar la duración de ellas y cómo íbamos a desarrollar propiamente dicho el cronograma, ¿no? Entonces, ustedes, de una u otra manera en la sesión anterior han recibido información al respecto, pero hay algunas cosas que quedaron en el aire y que sería bueno que el día de hoy les explique para que ustedes también, pues, puedan considerar esos aspectos en el momento de hacer la programación, ¿sí? Lo que les voy a explicar el día de hoy, digamos, es conocimiento complementario a lo que ustedes ya recibieron en la sesión anterior, pero que también les va a servir como criterio para poder programar sus actividades, ¿ya? Eh, y la parte de control del cronograma, pues eso se va a realizar ya cuando estemos ejecutando el proyecto, sí, ejecutando el proyecto para ir viendo qué tan adelantados o retrasados estamos, ¿no? Y qué medidas de corrección debemos tomar para que podamos terminar dentro del plazo establecido. Entonces, una de estas formas, digamos así, de poder controlar este cronograma y de hecho prever también cómo programar las actividades, es lo que les voy a explicar el día de hoy. Entonces, antes de empezar con el tema de la sesión número 9, por favor, les pido que a través del chat, me comenten si es que están visualizando adecuadamente las diapositivas y si están escuchando mi voz. Excelente, gracias Isela. Muy bien, muy bien. Entonces, gracias Fabián. Eh, lo que vamos a hacer en este momento es, yo voy a escribir en el chat los acuerdos que estamos tomando, ¿sí? El día de hoy, porque hay algunos acuerdos que estamos tomando previo a empezar con el trabajo del día de hoy. Para empezar, hoy no hay exposición, porque voy a revisar los trabajos, ¿ya? Eso quiere decir que ustedes deben enviar sus trabajos con todas las actualizaciones que tengan, ¿ya? Trabajos actualizados. Les voy a dar hasta el mediodía, ¿ya? Algunos ya lo han enviado, pero he visto que me envían uno y luego lo eliminan y me envían otro y luego lo eliminan y me envían otro. Entonces, eso quiere decir que están todavía organizando la estructura del trabajo. Y eso es bueno. Por eso les voy a dar hasta el mediodía para que puedan hacer ese trabajo, ¿no? La sesión del día de hoy, la clase del día de hoy, estará terminando a más tardar a las 11 de la mañana y van a tener una hora para poder organizarse y poder enviar sus trabajos actualizados, ¿ya? Entonces, una vez que envían sus trabajos actualizados, jóvenes, voy a pasar a revisarlos y dar feedback. ¿Sí? Les voy a dar una retroalimentación al respecto de sus trabajos. Específicamente me voy a centrar en el EDT, ¿ya? Voy a centrar en el EDT para ver cómo han distribuido sus paquetes de trabajo y en función a eso ya ustedes deberían empezar a prácticamente desarrollar su cronograma, ¿no? Pero un cronograma real, digámoslo así, ¿no? Entonces, ahí cuando esté revisando sus EDTs, pues lo que voy a observar es si es que les falta de repente alguna actividad que considerar, algún entregable que considerar, o de repente, no es así, ¿no?
Jóvenes, por favor, les pido un minutito, me están llamando urgente del hospital, ¿sí? Un momentito. Jóvenes, disculpen, fue una llamada de, bueno, un familiar que está ahorita buscando sacarse la prueba rápida, ¿no? Por este tema del COVID. Pero bueno, continuemos con el desarrollo de la clase. Bien, como les decía, los acuerdos que estamos tomando es prácticamente que hoy no habrá exposición, vamos a revisar los trabajos, tenemos que enviar los trabajos actualizados hasta el mediodía, tenemos que dar retroalimentación, o yo les voy a dar retroalimentación respecto a sus EDTs, y estos EDTs de repente por ahí van a estar incompletos, etcétera, entonces ahí voy a tener que incorporarles de repente algún entregable que ustedes no hayan considerado. Una vez que hacemos eso, ustedes proceden a definir sus actividades. Probablemente muchos de ustedes ya las tengan definidas, pero se van a dar cuenta de que con esta modificación que se va a hacer al EDT también se van a modificar algunas actividades. Entonces, es importante que lo tengan. Entonces, después que definen las actividades, las secuencian, lógicamente, ¿no? Y luego estiman su duración. ¿Cómo van a estimar su duración? Pues tienen varias formas de hacerlo. Pueden utilizar juicio de expertos, pues, es decir, pueden preguntarle a alguien que crean que conoce sobre eso, ¿no? Pueden utilizar referencias bibliográficas, pueden buscar en internet, ¿sí? Cuánto dura más o menos esa actividad. E inclusive ustedes mismos pueden funcionar también como expertos técnicos, porque ya, bueno, conocen más o menos cuánto dura cada proceso, pues, al menos en la fabricación, ¿no? Entonces, estima su duración. Recuerden que habíamos visto el método PERT, que si no lo recuerdan lo vamos a ver hoy día también. Y una vez que tienen ya su duración, proceden a realizar el cronograma, que no es otra cosa que el diagrama de Gantt, ¿no? El diagrama de Gantt de su proyecto. Sin embargo, para poder hacer todo eso, jóvenes, hay que tomar algunos criterios adicionales, ¿sí? Que son los que vamos a desarrollar el día de hoy. En primer lugar tenemos la programación
por ruta crítica y por otro lado vamos a tener la programación por cadena crítica, ¿sí? Esto ya tiene que ver con, digamos, la optimización de ese cronograma. Recuerden que cuando nosotros trabajamos Gantt, había la posibilidad de trabajar actividades en paralelo, por ejemplo, ¿no? Que era una de las formas que nosotros utilizábamos para poder acortar ese cronograma. Bueno, digamos que habíamos visto algo de lo más básico en el diagrama de Gantt. Sin embargo, ahora les voy a dar algunas formas de programación un poco más efectivas, digámoslo así, que no son excluyentes de lo anterior que ustedes ya conocen, sino que más bien deberían complementar ese trabajo. Pero para poder hablar de esto, primero tenemos que hablar de algunos temas muy importantes. El primero es el famoso síndrome del estudiante o procrastinación. Eso, yo les había prometido que les iba a hablar un poco de eso, pero consideré que justamente en el momento en que ustedes empiecen a desarrollar su cronograma era el momento adecuado. ¿Y por qué les digo esto, jóvenes? No porque ustedes sean estudiantes. Ojo, el síndrome del estudiante se da en todos los proyectos del mundo a todo nivel, ¿sí? Sino que, pues, como esta costumbre de dejar las cosas para el último la adquirimos principalmente cuando somos estudiantes, por eso le llamamos síndrome del estudiante, pero en realidad son hábitos que se dan en cualquier proyecto, ¿sí? La famosa procrastinación. ¿De qué se trata esto? Se trata de que nosotros cuando vamos a hacer nuestra programación debemos ser muy precisos con el tiempo que le damos a cada actividad. ¿Por qué, profesor? Bueno, es que si tú le das mucho tiempo, sucede lo que ha pasado, por ejemplo, el día de hoy en el envío de sus trabajos, ¿no? Ustedes son un ejemplo perfecto de lo que es el síndrome del estudiante. Si yo les extendí el plazo, ustedes me entregan un minuto antes. No me entregan en la fecha que habíamos programado. ¿Sí? ¿Esto por qué sucede? Sucede pues porque la procrastinación lo que hace es dejar las cosas para después, ¿no? Y se entrega siempre al último. Y por ende, hay tiempo desocupado, hay tiempo desperdiciado. Cuando hablamos de un proyecto, tú, cada hora que contratas a una persona, cada hora que está funcionando una máquina, eso para ti es un costo. Por ende, cuando vas a hacer tu programación, no puedes darle mucha holgura a esa actividad por la sencilla razón de que puedes caer en este síndrome o tu equipo puede caer en este síndrome y prácticamente vas a estar pagando horas desocupadas, ¿sí? Entonces, es un criterio muy importante que ustedes deben tomar en cuenta. Bien, jóvenes, hay otros dos criterios que también deben tomar en cuenta. ¿Cuál es ese segundo criterio? La ley de Parkinson, ¿sí? La ley de Parkinson. ¿Qué nos dice la ley de Parkinson? También nos dice sobre la estimación y el tiempo que le damos a las actividades. Pero le da otro enfoque. Dice que cuando le damos mucho tiempo a una actividad, pues de lo que se trata es, o de lo que normalmente hacen las personas es expandir el trabajo, ¿no? Y aquí se pone una gráfica como que el tiempo real que te toma hacer esa actividad es el punto número uno, pues, ¿no? Esforzándote adecuadamente. Sin embargo, como te dan de plazo el tiempo número dos, haces casi todo, ¿no? Y el resto del tiempo solamente estás simulando que trabajas, ¿no? Simulas un trabajo. Y bueno, para los que ya han tenido contacto en empresa, seguramente ustedes se habrán percatado de que hay por ahí personas de que están haciendo como que trabajan, pero en realidad no están haciendo nada, ¿cierto? Porque no es trabajo efectivo. Entonces, eso se va a dar por la ley de Parkinson. Les voy a poner un ejemplo. Eh, Imaginen ustedes, pues, que eh, tienen que pintar su casa, ¿sí? Tienen que pintar su casa.
Y su mamá les dice, pues bueno, para poder comprar la pintura, como se van a venir a Trujillo con esto del COVID y todo esto, pues vamos a, vamos a poner de plazo para la compra de pintura 10 días, ¿no? 10 días. Entonces, bien, su mamá les dice 10 días para que ustedes vayan a comprar la pintura a Trujillo y traigan la pintura lista. Y ustedes, como son personas muy, digamos, expertas en programación de proyectos, se van de inmediato pues a Trujillo a ver, primero hacer cotizaciones en las tiendas, ¿no? Y dentro de esas cotizaciones, ustedes preguntan en cuánto tiempo es la entrega y les dicen normalmente en 3 días, ¿no? Entonces, ustedes dicen, bueno, ya estamos acá, vamos a comprar las pinturas. Compran en ese día más 3 días de entrega, son 4 días. Pero ustedes no le entregan a su mamá la pintura en 4 días, ¿no? Ustedes lo que hacen es acumular todo ese tiempo para que no les asignen otra actividad. Porque si ustedes entregan en 4 días, su mamá lo que va a hacer es decirles, ya hijito, bueno, ya estás desocupado, ahora sí andas esta otra actividad. Anda, no sé, empieza con el pintado, o de repente ponte a hacer limpieza, o de repente anda a compra otra cosa. Entonces, como nosotros somos muy hábiles en el manejo de los tiempos, decimos pues, no, pero si a mí me dijeron 10 días, pues yo lo puedo entregar a los 10 días y ya tengo esos otros días que ya no voy a comprar la pintura, holgados de tiempo, ¿no? Para descansar, para relajarme, etcétera, ¿sí? En eso se centra la ley de Parkinson. Ahora, ¿qué sucede si juntamos la ley de Parkinson con con el síndrome del estudiante? Se puede hacer algo gravísimo, ¿sí? Se puede hacer algo gravísimo. Y les voy a poner un caso muy similar al que les acabo de contar. Imaginen ustedes, ¿no? Que ustedes ya previamente pues conocían que demoraba 3 días el pedido de la pintura y todo esto, ¿no? Entonces dice, yo tengo 10 días, ¿no? Yo tengo 10 días y solamente adquirir esto y traerlo para acá me va a tomar 4 días. Entonces, ¿qué hago? Hago como que estoy haciendo cotizaciones, trámites, etcétera, etcétera, o sea, no estoy haciendo nada. Hasta el quinto día aparece ley de Parkinson, ¿sí? Estoy expandiendo el trabajo, en realidad no estoy haciendo nada. Hasta el quinto día. Y el quinto día recién me voy a Trujillo. Procrastinación, síndrome del estudiante. Lo dejo todo para el último. El quinto día recién me voy a Trujillo y voy a comprar mi pintura. Pero, lamentablemente, entra ahí el criterio tercero que debemos tomar en cuenta. La famosa ley de Murphy. ¿Qué nos dice la ley de Murphy? Si algo tiene una mínima posibilidad de salir mal, va a salir mal. Y por el contrario, si crees que las cosas no pueden ir peor, van peor. Y aquí tenemos un ejemplo con el Coyote, ¿no? Él compraba sus explosivos marca Acme, ¿no? Él compraba barato, pues, ¿no? Y tenía problemas de calidad siempre esa marca Acme, ¿no? Entonces, había la probabilidad de que le salgan las cosas mal. Por ende, siempre le salían mal, ¿no? Él mismo se terminaba explotando. Pero resulta que esta explosión, pues, hizo un movimiento de tierra y se desmorona el cerro y el Coyote, a pesar de que ya le había pasado cosas malas, ¿no? Y pensaba que ya no le podía ir peor, pues se desmorona el cerro y se cae al abismo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la ley de Murphy? Nos dice de que no tanto por el lado pesimista o negativo, aunque el señor Murphy sí era una persona pesimista y negativa, por eso le pusieron ley de Murphy, sino que lo que nos debe servir para programar es que nosotros debemos tomar precauciones.
Volvamos al ejemplo anterior. ¿Qué pasa si nosotros 5 días hacemos como que trabajamos y al quinto día nos vamos a comprar las, eh, las pinturas, ¿sí? Las pinturas. ¿Y qué pasa si llegamos estando con el plazo al límite y en todo Trujillo se han agotado las pinturas? No hay. Y te dicen, todavía va a llegar dentro de 15 días. Apareció Morphy. ¿Y a qué te condena? A tener que expandir tu cronograma. Vas a tener que demorarte más y vas a tener que retrasar tu proyecto, ¿sí? Y como les decía, cuando algo va mal, todavía puede ir peor. Después de estos 15 días que tú pediste tu pintura y te llegó, no llegó el color que tú querías. Entonces, realmente ahí aparece Morphy y cuando se juntan los tres es síndrome de catástrofe en los proyectos, ¿ya? Y en la programación. Entonces, jóvenes, por favor, coméntenme a través del chat si es que se entendió el síndrome del estudiante, la ley de Parkinson y la ley de Morphy. Por favor, coméntenme. Quiero ver sus opiniones. Ya veo que escriben, pero no han colocado nada todavía. Denle enter, por favor. ¿No hay opiniones? Jocelyn me dice que vuelve a explicar la ley de Parkinson. Bueno, la ley de Parkinson era la ley que expande el trabajo, ¿no? Tienes 10 días para terminar un trabajo, pero tú sabes que a ti te va a tomar 2 días, sin embargo, entregas el trabajo en el 10.º día, no lo entregas antes, ¿no? A eso se refiere. O, por ejemplo, en el caso de las compras de las pinturas, tienes 10 días para comprar las pinturas y sabes que te va a tomar solamente 4 días, entonces te vas al quinto día recién a comprarlas, ¿no? El resto del tiempo estás simulando de que estás haciendo cotizaciones, etcétera. En realidad no estás haciendo nada, pero es parte de, ¿no? Bien, 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 bien. Bien, gracias, Yanela. Entonces, cuando se juntan estos tres, gracias, Jocelyn, cuando se juntan estas tres condiciones, ¿no? Estos tres criterios, estas tres leyes, síndromes, etcétera, etcétera, lo que ustedes quieran considerar, pues es catastrófico para la programación de proyectos. Por ende, jóvenes, ustedes cuando van a estimar la duración de sus actividades, por favor, deben tener muchísimo cuidado, porque si ustedes le dan demasiado tiempo a las actividades, la probabilidad de que aparezcan el síndrome del estudiante y la ley de Parkinson son más grandes. Y ahora, en el caso de Morphy, ahí sí, lamentablemente, Morphy siempre aparece. ¿Sí? Morphy siempre aparece, pero no te dice en qué momento aparece. Ese es el problema, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hacer es tratar de tomar la mayor cantidad de precauciones en el momento de programar, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a hacer una compra, ¿no? En tus actividades, debes considerar de que no todo depende de ti, va a depender también de tu proveedor. Entonces, ahí tener cuidado mucho con Morphy, por ejemplo, ¿no? O si tú estás realizando una construcción de una planta, por ejemplo, vas a tener que considerar, pues, que la construcción se da en determinadas condiciones, pues, por lo menos teniendo agua y luz, ¿no? Para poder visualizar el trabajo, cómo se va avanzando y para poder preparar los materiales. Imagínate que te corten el agua, ¿cómo preparas el concreto? No se puede, ¿no? Si tú estás procesando y tienes una determinada cantidad de producto para procesar, recuerda que Murphy puede aparecer, entonces debes tomar tus precauciones, debes usar tus BPM, tienes que tener
criterios con el HACCP, tienes que hacer un buen análisis de tu materia prima. En pocas palabras, jóvenes, lo que ustedes tienen que hacer es estar atentos a lo que están haciendo, ¿sí? Atentos. Porque mientras más atento estés, menos impacto te va a causar en la ley de Murphy, ¿ya? Entonces, eso fue un preámbulo que era muy importante que ustedes conozcan, y esto no solamente aplica en proyectos, sino aplica en la vida cotidiana, en todo aspecto, ¿sí? Pero como les dije, inevitablemente siempre Murphy aparece, ¿no? Imagínense a ver lo que me sucedió el día lunes. Apareció Murphy definitivamente, yo no podía haber previsto lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, definitivamente apareció Murphy, pero bueno, lo importante es que mediante la comunicación logramos reprogramar esta sesión, que es muy importante, ¿no? Lo mismo sucede con, a veces, por ejemplo, cuando estamos, no sé si ustedes recuerdan, cuando hacíamos las ferias del instituto, ¿no? Había ferias que sí lográbamos planificar muy bien, pero habían ferias como la última que se realizó que me pareció bastante improvisada, y justamente cuando las cosas son improvisadas, pues eh, las cosas tienden a salir mal, ¿no? Entonces, eh, imaginen ustedes, si planificando las cosas a veces salen mal, imagínense si no las planifican. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado. La planificación nos ayuda a reducir la probabilidad de que Murphy aparezca, ¿ya? Pero de todas maneras, por ahí siempre aparece. Bien. Ahora sí, vamos a hablar un poco de la estimación de la duración de las actividades. Sí, en primer lugar, nosotros podríamos tener una forma de estimar llamada estimación análoga. ¿Qué quiere decir una estimación análoga? Quiere decir, aquí les pongo un ejemplo, es un proyecto de construcción de casas, tipo techo propio, ¿sí? Bien, cada, cada casita, cada casita es un proyecto diferente, ¿sí? ¿Por qué les digo que es diferente? Así sean igualitas todas, están en diferente espacio geográfico, ¿sí? Entonces son diferentes, ¿sí? Entonces cada casita sigue siendo un proyecto, ¿sí? Eh, sin embargo, cada casita o la casa modelo estándar, yo ya puedo más o menos estimar cuánto me va a costar realizarla, ¿cierto? Entonces, como sé cuánto me va a costar realizarla y las demás casitas que voy a hacer son prácticamente iguales, prácticamente digo, no son iguales, pero son prácticamente iguales, entonces lo que yo hago es decir, ah, como a mí una casita me costó construirla, qué sé yo, 30.000 soles, ¿sí? Por ende, las demás casitas también me deberían costar 30.000 soles, ¿sí? Cada una de las casitas me deberían costar 30.000 soles. Entonces, lo que estoy haciendo básicamente es centrarme en otro proyecto que sea parecido y que más o menos tenga las mismas dimensiones. Me centro en un proyecto conocido que tenga más o menos las mismas dimensiones y yo podría estimar cuánto me va a demorar hacer cada actividad, ¿sí? Y también podría estimar cuánto me va a costar, ¿sí? Si, por ejemplo, para hacer una casita yo me estoy demorando, qué sé yo, 20 días, podría estimar que para hacer las demás, en cada una me voy a demorar más o menos 20 días, ¿no? Entonces, eso puede ser siempre así, dependiendo de qué tan parecido sea el proyecto del que estamos tomando referencia, podría ser muy cercano a lo real. ¿Qué ventaja nos da una estimación análoga del tiempo? Nos da una ventaja de que podemos hacer rápidamente, podemos dar un valor de tiempo aproximado, ¿no? Sin ningún cálculo adicional ni nada. Simplemente, como las demás me costaron así y me demoraron tanto tiempo, es muy probable de que
lo otro que estoy haciendo que está en otra manzana de repente o en la otra cuadra de este proyecto, también me cueste lo mismo, ¿no? Es muy probable. Y también me demore el mismo tiempo construirlo. Entonces, a eso se refiere con una estimación análoga, ¿sí? Tomamos referencia de proyectos parecidos. Mientras más parecido el proyecto, más certeza en la estimación. Luego, tenemos, uy, aquí no se vio, pero es la estimación, aquí lo voy a escribir ya en el chat, estimación paramétrica. ¿Qué nos dice la estimación paramétrica? Imaginen ustedes el mismo proyecto anterior, ¿sí? El mismo proyecto anterior. Digamos que este es un proyecto que se ha construido en la entrada de Viru Pueblo, ¿no? Y nosotros tenemos otro proyecto que queremos construir en la entrada de Chao, por ejemplo, ¿no? Entonces, queremos saber más o menos cuánto nos va a costar, por ejemplo, o cuánto nos va a demorar hacer el proyecto. Sin embargo, el proyecto que hemos hecho en Virú tiene, por ejemplo, 500 metros cuadrados y el que vamos a hacer en Chao tiene 2000 metros cuadrados. Es decir, no son tan parecidos los proyectos en tamaño, ¿sí? No son tan parecidos los proyectos en tamaño. Por ende, nosotros no podríamos hacer una estimación análoga, ¿sí? Porque los espacios son diferentes. Pero sí podemos hacer una estimación paramétrica porque podemos decir, ah, ya, el costo del otro proyecto nos salió aproximadamente 30.000 soles por metro cuadrado. Vamos a poner un ejemplo. O 3.000 soles el metro cuadrado, ¿ya? 3.000 soles el metro cuadrado. Entonces, si yo tenía 500 metros, ¿cuánto más o menos me costó ese proyecto si está 3.000 soles el metro cuadrado y son 500 metros? Nos va a costar aproximadamente 1.500.000 soles, ¿cierto? 1.500.000 soles. Nosotros podríamos tomar como referencia el costo de ese metro cuadrado y plantearlo para el terreno para el proyecto que vamos a construir en Chao, que ya no tiene 500 metros, sino tiene 2.000 metros. ¿Sí? Y si nuestro proyecto tiene 2.000 metros, asumiendo que el costo de metro cuadrado es el mismo, que es 3.000 soles, nuestro proyecto de Chao no nos va a costar igual que el de Virú, obviamente, porque es más terreno, pero nos estaría costando aproximadamente 6 millones de soles, ¿no? A eso se refiere una estimación paramétrica, y es algo, jóvenes, y es algo que nosotros tendemos a usar mucho en la industria alimentaria. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una producción en batch, ¿no? Hacemos una producción en batch, nosotros determinamos el costo de producción y las unidades producidas, ¿cierto? Producción en batch. A ver, lo voy a colocar aquí. Nosotros podemos determinar el costo de producción y las unidades producidas. Por ende, nosotros podemos sacar un costo unitario. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto nos cuesta producir cada conserva, por ejemplo? Cada conserva, ¿cuánto nos cuesta? ¿No? A veces, por ejemplo, nos salen valores de 2 soles, 2 soles 20 de repente, ¿no? Asumiendo que el costo unitario sea 2 soles. ¿Sí? Nuestro costo unitario sea 2 soles. Nuestra producción en batch normal es de, por ejemplo, 1.000 unidades.
Pregunta, ¿cuánto nos costará toda la producción? A ver, ¿cuánto nos costará, jóvenes? Si el costo unitario es 2 soles y tenemos 1000 unidades producidas, ¿cuánto será el costo de producción? Colóquenlo en el chat, por favor. Si cada una de nuestras conservas nos cuesta 2 soles y tenemos 1000 unidades producidas, ¿cuánto será el costo de producción? Es decir, el total. Eso, David, eso, 2000 soles, ¿cierto? Muy bien, Jocelyn también, 2000 soles. Ese sería nuestro costo de producción. Ahora, yo les pregunto, ¿cuánto va a ser nuestro costo de producción si nosotros queremos 5000 unidades? ¿Cuánto sería nuestro costo de producción si queremos 5000 unidades? Multiplicamos 5000 por 2. No escuché. Claro, 5000 por los 2 soles, ¿cierto? Sería 10.000. Exacto. Lo que nosotros estamos haciendo ahí es una estimación paramétrica. ¿Sí? Eso es una estimación paramétrica. En costo, ¿sí? En costo. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo que para producir 1000 unidades demoramos 5 horas y yo quiero producir 3000 unidades? ¿Cuánto demoraré? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Segura, Jocelyn? Cuidado. A ver, ya te hice dudar. A ver, ya te hice dudar. ¿Cuánto demoraré? ¿Quién da más, quién da menos? Claro, sí está bien lo que has dicho, 15 horas, exacto. Muy bien. Entonces lo que estamos haciendo ahí es una estimación paramétrica, justamente, ¿no? Ustedes tienen que estar seguros, pues, de lo que están haciendo, ¿no? Yo les puedo decir cuidado, pero si a las finales está bien tu respuesta, no tienes por qué tener cuidado, ya está bien, ¿no? Eh, entonces, ese tipo de estimación que ustedes están haciendo ahorita en el chat es una estimación paramétrica, ¿sí? No se están guiando de otro proyecto, se están centrando en lo que ustedes hacen, ¿sí? Se están centrando en lo que ustedes hacen. Bien. Y después tenemos la estimación por 3 escenarios, ¿sí? Que es una mezcla en realidad, o sea, toma conceptos de las dos anteriores, ¿ah? Pero aquí ya estamos hablando ya de probabilidades. Digamos que tenemos que entregar un lote de producto, ¿ya? Un lote de producto para envío a Estados Unidos, ¿ya? Un lote de producto para envío a Estados Unidos. Es un lote grande, ¿ya? Es un lote grande. Entonces, este lote de producto, jóvenes, ustedes se reúnen con su equipo porque obviamente, como es un lote grande y no están acostumbrados a ese nivel de producción, ¿sí? Ustedes empiezan a estimar, ¿no? Empiezan a decir, yo creo que más o menos, haciendo una estimación paramétrica, ¿no? Si nosotros producimos, por ejemplo, un cuarto de lote, es decir, 0.25 lotes de ese producto, lo producimos, qué sé yo, a ver, en 4 horas, ¿no? Si nosotros
la cuarta parte de un lote de esos que nos están pidiendo lo producimos en 4 horas. Más o menos nos debería demorar 16 horas, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, no seguir todavía del gráfico. Más o menos nos debería demorar 16 horas. ¿Por qué? Para completar el lote, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo una estimación paramétrica en función de lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Esta estimación paramétrica que estamos haciendo tomaría nuestro punto más probable, ¿sí? Ese verdecito que está hacia arriba, porque es muy probable que nosotros demoremos eso, ¿no? Pero por ahí sale alguien del equipo y les dice, no, yo creo que como es posible de repente realizar trabajo en paralelo porque tenemos disponibilidad de recursos humanos, ¿no? No nos va a tomar, no nos va a tomar 16 horas hacer todo ese trabajo, nos va a tomar 12 horas, ¿sí? Eso nos lo dice un jefe de producción, por ejemplo, ¿no? Digamos que eso sería nuestro tiempo optimista. Y por ahí llega pues el jefe de calidad, como siempre pues en las empresas normalmente están en pleno discusión porque producción quiere avanzar y calidad quiere que todo salga bien. Entonces viene el jefe de calidad y te dice, oye, yo creo que por ser un lote más grande necesitamos incorporar más controles, ¿no? Porque no estamos acostumbrados normalmente a procesar de esta manera. Entonces, creo yo que no nos va a tomar 16 horas, nos va a tomar 25 horas hacer el trabajo. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra postura pesimista. De esa manera, ya tenemos nuestra duración más probable, nuestro tiempo optimista y nuestro tiempo pesimista. ¿Sí? Asumamos, pues, que en este gráfico estamos haciendo algo similar, ¿no? Queremos entregar un lote de producto y determinamos de que 7 días para poder procesar es nuestra estimación paramétrica, es lo más probable que nosotros vamos a hacer, ¿no? O de repente puede ser una estimación análoga, porque en otro proyecto que tenemos, en otra planta que está no en Trujillo, de repente está en Chimbote, ¿no? Más o menos haciendo un trabajo similar nos hemos demorado 7 horas. También podríamos colocar eso en más probable, ¿no? Pero como les decía, llega el jefe de producción y dice, no, nosotros lo vamos a acabar en 4 horas, ¿no? Y llega el jefe de calidad y les dice, no, nosotros no vamos a acabar en 4 horas ni en 7, porque necesitamos controlar más, porque es un lote más grande y tenemos que reetiquetar todo y tenemos que, bueno, tenemos, nuestro tiempo es 16 horas, ¿sí? Entonces tenemos esos 3 escenarios. Entonces, al tener esos 3 escenarios, pasamos a hacer lo siguiente, ¿no? Una estimación beta. Básicamente tenemos nuestros 3 puntos. Aquí he cambiado un poco los datos, ¿no? Estamos diciendo de que nuestra estimación más probable la hemos considerado en 23, nuestro jefe de producción nos está diciendo 20 y nuestro jefe de calidad nos está diciendo 35, ¿no? Entonces, esta distribución PERT o beta nos dice que nuestra duración esperada debe ser el valor optimista, que es 20, más 4 veces el más probable, que es 23, más el valor pesimista, todo sobre 6. ¿Sí? Todo sobre 6. Y eso nos da un valor de 25. Entonces, la duración esperada para nuestro proyecto, para nuestro trabajo, para nuestra operación, va a ser de 25 días. Y para ello, nosotros también podemos determinar niveles de confianza, es decir, qué tan probable es que dure 25 días, ¿no? O algo cercano a 25 días. Entonces, ahí aparece el término de desviación estándar, ¿sí? Porque cuando nosotros empezamos a ejecutar un proyecto, no tenemos una idea más o menos de si realmente el tiempo que hemos estimado se va a cumplir o no se va a cumplir, a menos que empecemos el trabajo, ¿sí? La desviación estándar básicamente nos va a decir
o lo vamos a calcular con el valor pesimista, que es 35, menos el valor optimista, que es 20, todo sobre 6, ¿sí? Y de esa manera, tenemos nuestra desviación estándar. Y esta desviación estándar nos va a servir para poder conocer el nivel de confianza que tenemos, ¿no? Digamos que si del punto 25 le sumamos una desviación estándar y le restamos una desviación estándar, nosotros vamos a tener un 68% de confianza, ¿sí? Si del valor que es la duración esperada, que es 25, le aumentamos dos desviaciones estándar y le reducimos dos desviaciones estándar, vamos a tener una confianza del 95%. Y si le aumentamos tres desviaciones estándar y le reducimos tres desviaciones estándar, vamos a tener un nivel de confianza de 99%. Pero ahí, ojo, hay que tener muchísimo cuidado porque es muy probable, pues, de que al hacer con tres desviaciones estándar, pues nos dé casi el mismo tiempo de duración que lo que ya habíamos estimado en pesimista, ¿no? Entonces ahí hay que tener bastante cuidado y hay que utilizar lo más adecuado. Esto solamente para que ustedes conozcan los porcentajes de confianza, pero en realidad a mí me basta para su proyecto que me hagan la estimación beta, ¿no? Con el valor optimista más 4 veces el más probable más el pesimista sobre 6. ¿Sí? Eso es lo importante. Ahora, ¿cómo estimamos la secuencia de las actividades? Lo ideal es utilizar diagramas de red, ¿sí? Lo que están viendo ustedes en pantalla, este grafiquito es un diagrama de red. Y básicamente tenemos nodos, que también pueden ser las actividades propiamente dichas, ¿no? Pero en este caso se está planteando como que la empresa empieza en un estado 1, ¿sí? Y tiene que llegar hacia el estado 2 y al estado 3, ¿no? Y para eso tienes una actividad A y una actividad B, ¿no? Y luego del estado 2 tienes que llegar al estado 4 con una actividad C, del estado 3 tienes que llegar a un estado 5 con una actividad D, y del estado 4 y 5 tienes que llegar al estado 6, pero a través de actividades E y F, ¿sí? De eso se trata. Entonces, aquí hay formas de secuenciar, ¿sí? No todas las actividades van a estar secuenciadas como ustedes lo ven. Lo que nosotros estamos haciendo es una secuenciación de final-inicio, ¿sí? Final-inicio. Es decir, ni bien termina la actividad A, comenzamos la actividad C. Ni bien termina la actividad C, comenzamos la actividad E, ¿sí? Final-inicio. Pero hay otras formas de secuenciar también. Hay actividades, por ejemplo, que se trabajan inicio-inicio. Por ejemplo, las actividades que se realizan en paralelo se pueden programar para que empiecen juntas, ¿no? Digamos que cuando nosotros hacemos, por ejemplo, la sanitización de superficies, ¿no? Sanitización de superficies, nosotros podríamos programar para que en paralelo, qué sé yo, se vaya, se me ocurre, inspeccionando las BPMs del personal que va a ingresar a procesar, por ejemplo, ¿no? Entonces, son dos actividades que se realizan en paralelo y que ponemos que inicien juntas. ¿Por qué? Porque normalmente los tiempos de duración también van a coincidir o nos va a ser más fácil poder controlar de esa manera. Luego también tenemos formas de programación o método de programación inicio-final, ¿no? Inicio-final. Es decir, que cuando una actividad inicia, debe coincidir con el final de otra actividad, ¿no? Cuando una actividad inicia, debe coincidir con el final de otra actividad. El final-inicio, cuando una actividad termina, debe empezar otra actividad. Y el final-final es cuando se programa 2 o 3 o más actividades para que terminen todas juntas en el mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, todo eso hay.
Ya, ustedes por criterio deben escoger lo que más les acomode, ¿no? Lo más usado es empieza una actividad, termina la actividad. Empieza otra actividad, termina esa actividad, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente nosotros usamos, ¿no? Secuenciamos de esa manera. Pero ustedes son libres de utilizar todas estas secuenciaciones de acuerdo a cómo diseñen su proceso. No quiere decir que si utilizan la primera ya no pueden usar las demás por si acaso, ¿eh? Ustedes pueden combinar cualquiera de estas formas de programar, ¿ya? Y respecto al desarrollo del cronograma, tenemos que hablar ya propiamente de dos conceptos. El primero es la ruta crítica y el segundo es la cadena crítica. La ruta crítica, primero observemos el gráfico de la derecha, por favor, ¿sí? Digamos que estos nodos están incluyendo el tiempo de duración de cada actividad, ¿sí? Entonces, el nodo primero dura 2 días y los otros 3 nodos duran 3 días, 4 días, 6 días. Luego está el nodo 5, que dura 5 días, y el nodo 7, que dura 7 días, ¿sí? Las actividades para llegar hasta ese nodo. Ahora, nosotros desde el nodo 2 podemos ir hacia el nodo 3, hacia el nodo 4 y hacia el nodo 6, ¿cierto? De esas 3 actividades, nosotros podemos reconocer que la que tiene más duración es el nodo 6. Sin embargo, todavía no podemos decir que esa es una actividad en ruta crítica. ¿Por qué? Porque la ruta crítica lo que establece es la máxima duración posible del proyecto. Si nosotros seguimos la secuencia, nos vamos a dar cuenta de que, si nosotros seguimos por el lado 6, nos vamos a dar cuenta de que vamos sumando. Del nodo 2 al nodo 6, ahí tenemos 8 días, más 7 son 15 días, ¿cierto? Son 15 días. Ahora, ¿qué pasa con si vamos del nodo 2 al nodo 4? ¿Sí? Si vamos del nodo 2 al nodo 4. Tenemos 2 más 4, 6 más 5, 11 más 7, 18 días. Esa es una duración mayor. ¿Y qué pasa si vamos del nodo 2 al nodo 3? Tenemos 2 más 3, 5 más 5, 10 más 7, 17. Pero en el otro teníamos 18. Entonces, la máxima duración de nuestro proyecto es 18 días. Por ende, todo ese circuito es nuestra ruta crítica, ¿sí? ¿Por qué se le llama ruta crítica? Porque si una de las actividades del proyecto que están en esa secuencia se retrasa, todo el proyecto se retrasa, ¿sí? Porque no, o mejor dicho, es la máxima duración que ya se ha establecido del proyecto, ¿sí? Sin embargo, si las actividades que no están en ruta crítica se retrasan, podrían o no podrían retrasar el proyecto, dependiendo de cuánto se retrasen, ¿no? Pero las que sí no se pueden retrasar por nada son las que están en ruta crítica. Ahora sí miremos el gráfico de la izquierda, ¿sí? El gráfico de la izquierda pues nos está mostrando la ruta crítica marcada con rojo, ¿sí? La ruta crítica marcada con rojo. Y después tenemos actividades B y actividades F, que en realidad podríamos o no podríamos empezarlas ahí, podríamos empezarlas antes o podríamos empezarlas después, de tal manera de que no afecten, digamos, nuestra ruta crítica. Para que B y F afecten nuestra ruta crítica, tendrían que empezarse después del día 21, ¿sí? Ahí está con rojito los días en donde empieza cada tarea, ¿no? Tendría que empezar después del día 21. Pero, como solamente sumadas las dos tareas, B y F duran 8 días, porque tiene ahí abajito la duración de la tarea, 7 días, y F un día. Entonces, en total suman 8 días. Yo podría empezar el día 0 y lo termino en el día 8 y no me va a afectar mi proyecto. También podría hacer que coincida estas actividades que no están en ruta crítica para que terminen el día 21. Es decir, la actividad F la empezaría el día 20 y la actividad B la empezaría el día 13. También lo puedo hacer, ¿no?
Y podría moverlas según yo requiera, en realidad, ¿no? Según requiera. Entonces, jóvenes, la ruta crítica se trata de eso, determinar la máxima duración posible que debería tener nuestro proyecto, ¿sí? Pero ahora resulta, pues, jóvenes, que cuando nosotros hablamos de máxima duración posible y las estimaciones de nuestros tiempos no han sido las adecuadas, ¿sí? Hemos tomado tiempos más probables, se va a dar que en algunas de estos tiempos más probables, efectivamente las tareas sí se terminen antes, ¿sí? Y cometamos el error de estos días libres que nos queden, procrastinemos, es decir, usemos el síndrome del estudiante, o que también tendamos a expandir el trabajo. Y recuerden que cuando nosotros procrastinamos o expandimos el trabajo para cubrir el tiempo disponible, nos va a ocurrir Morphy, sí o sí. Y como va a ocurrir Morphy, de hecho que va a ocurrir, va a generar que estas actividades que están en ruta crítica se retrasen, por más que hayan tenido un tiempo adecuado, más probable, ¿no? Se van a retrasar, porque así es. Les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo para que se entienda un poco mejor. Asumamos, pues, asumamos que estamos en la parte productiva, de un proyecto, ¿sí? Estamos en actividades de ruta crítica, la producción para nosotros va a estar en ruta crítica, ¿sí? Y pues tenemos un tiempo estimado de producción de 6 horas, por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos estimado de que si hacemos todo adecuadamente, esta producción la vamos a terminar en 6 horas, ¿sí? Pero resulta que, o mejor dicho, hemos dicho que lo más probable es que terminemos en 6 horas, ¿sí? Pero resulta, pues, que tenemos recursos, tenemos mano de obra calificada, y esta mano de obra calificada está motivada, está recién ha cobrado, ¿no? Está con toda la energía, está empezando el día recién, y empieza a trabajar a un ritmo mayor que el que normalmente trabaja, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente va a terminar el trabajo antes, ¿no? No lo va a terminar en 6 horas, lo va a terminar en 4 horas. Pero, como les han dicho que son 6 horas, más o menos a la tercera hora, cuando ya saben que les queda 1 hora para terminar el trabajo, y ya les queda poquito trabajo que hacer, se relajan, ¿no? Se relajan y empiezan solamente a avanzar muy lento para completar las 6 horas de trabajo, para que les paguen sus horas, pues, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que por ahí, obviamente lo que están haciendo es ley de Parkinson. Por ahí alguien dice, no, pero mire, si nosotros continuamos con la producción ahorita, lo vamos a terminar antes de tiempo. Mejor dejémoslo para la última media hora o la última hora y lo terminamos, ¿no? Y en medio hay que ponernos a lavar las cosas o hay que ponernos a sanitizar la planta para ganar tiempo y no tener que quedarnos después, porque si nos quedamos después no nos van a pagar, ¿no? Y toman esa decisión, ¿no? Toman esa decisión. Entonces ahí también están procrastinando. Por ende, si procrastinas y aparece ley de Parkinson, es 100% seguro que aparece Morphy. ¿Qué pasa? En la última hora en donde empiezan a volver a procesar, el producto o sufrió perdeamiento enzimático o se contaminó con algún detergente. Entonces, ¿qué haces?
Ya tenías todo listo para poder entregar, pero por tu error de estimación del tiempo, dejaste esas horas libres, ¿no? Dejaste esas horas libres y los trabajadores lamentablemente se vieron afectados por morfina, ¿no? El producto se contaminó. Y al producto verse contaminado se tiene que desechar todo y volver a hacerse todo de nuevo. Aparece morfina. Por ende, ¿cumplirá el proyecto con las 6 horas para la producción de eso? ¿Qué me dicen ustedes? Comenten a través del chat. ¿Se cumplirá con el tiempo o no se cumplirá con el tiempo? A ver, ¿qué dicen jóvenes? Estoy con un proyecto productivo. Eso, como nos dice Edson, ¿no? Muy bien. Muy bien, Yanela también. No se va a cumplir con el tiempo, pues. Ya prácticamente en la 6ª hora que vamos a terminar el trabajo, por haber estado procrastinando y por haber permitido la ley de Parkinson, nos está, o puede decir, por estar expandiendo el trabajo, nos ocurre que el producto se contamina y por ende tenemos que volver a hacer todo de nuevo, ¿no? Todo el avance que habíamos tenido se fue al tacho. Por ende, ya estamos en la 6ª hora, ya no se va a terminar el trabajo en 6 horas, va a tener que prolongarse. Eso sucede, jóvenes, con la ruta crítica. La ruta crítica es demasiado propensa a sufrir retrasos. De hecho, está diseñada para sufrir retrasos. Y por eso es que normalmente los plazos que nosotros vemos que se ponen en las obras públicas, por ejemplo, nunca se cumplen, ¿no? Pero no es un error, digamos, premeditado, o tal vez sí, ¿no? No podría decir que no es un error premeditado, pero asumiendo pues que tengan una persona por lo menos entendida de programación de proyectos que programe con ruta crítica, no es tanto un problema del programador, sino es un problema de la misma naturaleza de la ruta crítica, que de por sí ya te dice, el síndrome del estudiante, Parkinson y Murphy te van a atacar y te van a retrasar tu proyecto. Así que hazte la idea ya que tu proyecto va a estar retrasado, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ante eso? ¿Sí? ¿Qué hacer ante eso? Bueno, aquí hay otro ejemplo de ruta crítica. Ahí estamos hablando del Gantt, ¿sí? Lo que está con color rojo es la ruta crítica, ¿sí? Y lo que está con color azul son actividades que no están en ruta crítica. Podríamos empezarlas antes o después y no van a afectar el proyecto, ¿sí? Tiene algo que nosotros conocemos como holgura, ¿sí? Es una actividad con holgura. Nosotros podemos de repente empezarlo un poquito después. Entonces, ¿cuál es el problema de la ruta crítica? ¿Sí? Eliyahu Goldratt, en su libro Cadena Crítica, menciona que la programación por ruta crítica es la causa de retraso del 95% de los proyectos. Es que, como les decía, jóvenes, la ruta crítica está diseñada prácticamente para retrasarse, porque les da tiempos más probables a los trabajos y por ende la gente, si termina antes, tiende a expandir su trabajo y tiende a dejar las cosas para el último, ¿no? Entonces, lamentablemente, la ruta crítica se ve afectado por eso. Ahora, esto se debe a que la estimación de la duración es la más probable, ¿sí? Es la más probable. Entonces, genera esto que las actividades se vean afectadas por el síndrome del estudiante y la ley de Parkinson, ¿sí? Y por ende, Murphy sí o sí va a aparecer para desordenar todo. Es el problema de la ruta crítica, ¿sí? Ya, aquí, jóvenes, aquí hay un error, lo voy a colocar en el momento en que lo lea, ¿ya?
Luego dice, cadena crítica. Eliyahu Goldratt propone usar la cadena crítica como factor de éxito clave en el objetivo del cronograma del proyecto. Y aquí está el error. ¿Se basa en una estimación más probable? No, más probable es la ruta crítica. Se basa en una estimación optimista. ¿Sí? Por favor, corrijan ahí. Es una estimación optimista. Y la adición de buffers que sirvan para amortiguar un eventual retraso. ¿Qué quiere decir? Le voy a meter colchones a las actividades para poder tener ahí un soporte en caso se retrase. Entonces, ¿esto qué hace? Como yo les estoy diciendo a mi personal, a mi equipo de trabajo y yo mismo, me estoy diciendo, tenemos que cumplir con el tiempo optimista, es decir, estamos con el tiempo a las justas. Ahí ya no va a haber síndrome del estudiante, porque en todo momento las personas van a estar teniendo que trabajar, porque no pueden concebir ningún retraso, porque eso implica un descuento, o eso implica una sanción, o una amonestación. Y por ende, si no dejamos las cosas para el último, tampoco tenemos trabajo que rellenar. Entonces también eliminamos la ley de Parkinson. ¿Sí? También eliminamos la ley de Parkinson. Y por ende, si eliminamos estas dos, preveemos o prevenimos que pueda aparecer Morphy. Y si aparece, porque puede aparecer, y si aparece, ya tengo mi colchón, tengo mi buffer, que me va a dar una holgura para poder afrontar Morphy. ¿Sí? Esto es lo que se busca en la cadena crítica. Importantísimo. Más o menos gráficamente es así, ¿no? Normalmente todos los cuadrados serían la duración más probable. Entonces, yo agarro y pongo el color verde. ¡Ah! Este es mi tiempo. Yo le digo a mi gente, no tienes 5 días, tienes 3 días para hacer la actividad. No, pero que ese es muy pronto. No sé, señor, 3 días para cumplir. ¿Sí? Pero yo en mi programación interna agarro y le meto un colchón de 2 días. Entonces, en mi cronograma me sigue durando 5 días. 3 más 2, 5 días. Pero mis trabajadores van a estar haciendo las cosas en función a 3 días, no a 5 días. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le meto ese colchón para que ellos se presionen más? En esos 2 días agarro y le pongo algo que seguramente ustedes han visto, ¿no? Le pongo revisión por la alta dirección. ¿Qué es eso? No es nada, no estás haciendo nada. Lo único que estás haciendo es presionar a tu trabajo, a tus trabajadores. ¿Sí? Revisión por la alta dirección. Entonces, tus trabajadores, no, me van a venir a inspeccionar, me van a fiscalizar. Y lo terminan el trabajo en 3 días. Y ya ganaste 2 días. Porque tu revisión te va a tomar una mañana. Y el resto, prácticamente, lo vas a poder hacer o va a ser tiempo ganado en tu cronograma, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si es que no se pudo terminar de todas maneras en 3 días? Bueno, por lo menos avanzaron la gran mayoría del trabajo y si le das un día más, un cuarto día, que está dentro de tu colchón todavía, para que terminen el trabajo, estás igual dentro de tu cronograma. No te estás retrasando, al contrario, igual te sigues adelantando. En el peor de los casos vas a cumplir con la duración de la actividad como había sido programada en lo más probable. Es el peor de los casos. Pero en el mejor de los casos ganas tiempo. ¿Sí? Ganas tiempo. Y después, al final de todas estas actividades, que llegan hasta la actividad 6, le meto un colchón más. Un tiempo de protección que diga, pues, auditoría de la empresa, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahí? Presionar más todavía para no solamente cumplir con tiempo, cronograma y costo, sino también con calidad. ¿Sí? Estamos hablando de calidad, porque te estoy diciendo que te voy a revisar el trabajo que estás haciendo, no me puedes entregar cualquier cosa, ¿no? Entonces, la cadena crítica se encarga prácticamente de despedazar, pues, el síndrome del estudiante, que es la procrastinación, y de eliminar, pues, la ley de Parkinson, ¿no? Y si aparece Morphy, también lo controlamos acá.
Entonces, eventualmente va a suceder esto, miren, la planificación inicial, que son los tiempos más probables, están arriba, ¿no? En azul, tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4. Ahora, ¿qué pasa si nosotros a cada actividad tomamos mejor el tiempo optimista y les dejamos el resto de holgura? Si se dan cuenta, las tareas siguen durando lo mismo, pero ahora se van a llamar diferente. Se va a llamar tarea 1 y en el rojo le voy a poner revisión por la dirección, ¿no? O revisión de supervisión, ¿no? Entonces, es una probabilidad mayor de que la gente termine el trabajo en los tiempos optimistas. Y si nos vamos a la parte inferior, vamos a darnos cuenta de que si se cumple con esos tiempos optimistas, miren cuánto tiempo hemos ganado. Tenemos la tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4, terminados en la mitad del tiempo. Tenemos los 4 colchones para poder hacer nuestra revisión si es que queremos hacerla. Y aparte tenemos un tiempo ganado, ¿no? Aparte tenemos un tiempo ganado. Entonces, esto es lo importante de la cadena crítica, a diferencia de la ruta crítica. Mientras que la ruta crítica está diseñada para retrasarse, la cadena crítica está diseñada para adelantarse, ¿sí? Pero obviamente cumpliendo con la calidad, ¿no? Entonces, nuestra programación inicial, en tiempos más probables, era la primera que ustedes están observando ahí, con nuestros cuadros que terminan en el cuadro R20, ¿sí? Y si hacemos una diagramación con cadena crítica, nos vamos a dar cuenta de que utilizando los tiempos óptimos, terminamos mucho antes y ahí le podemos poner un colchón grande para cualquier eventualidad, para eventual aparición de Morphy, o inclusive para poder hacer inspecciones, ¿sí? Para poder garantizar la calidad. Eso es muy importante en el momento de programar. Ahora, aparte de lo que les acabo de mencionar, hay formas también de comprimir el cronograma. ¿Cómo así? Lo primero es el crashing, ¿sí? ¿Qué significa el crashing? Si yo tengo un trabajo que demora hacerlo 6 días, una persona, entonces meto 2 personas y hago el trabajo en 3, ¿sí? El trabajo se hizo en 3 días. Si tuve que incrementar los recursos, entonces tuve que ingresar más dinero probablemente para contratar, pero en cuestión de tiempo nosotros ya tenemos un acortamiento, ¿sí? Y luego tenemos el fast tracking, que es algo que nosotros sí hemos trabajado en el desarrollo del grant. El hecho de trabajar actividades en paralelo, ¿cierto? Trabajar actividades en paralelo significa fast tracking. Es lo mismo, ¿ya? Entonces tenemos el crashing y el fast tracking. Entonces, nuestra programación normal, nosotros podríamos aplicarle las dos si queremos, ¿no? Le metemos fast tracking, actividades en paralelo, y le metemos crashing. Es decir, cogemos recursos, probablemente para no invertir más, recursos de actividades que no están en ruta crítica, es decir, personas que deberían trabajar en esas actividades que no están en ruta crítica, como tienen una holgura de tiempo, le dices, ah, ya, tú ven para acá, ven, apoya acá. Y lo pones con más recursos para que hagan el trabajo en menos tiempo, ¿no? Y los tengas ocupados a ese personal, ¿no? Entonces tenemos estos métodos de compresión del cronograma. Y luego, justamente con todo lo que hemos visto, lo que vamos a lograr en el cronograma son dos cosas, o nivelar o equilibrar recursos. ¿Cuál es la diferencia? A veces nosotros hacemos el fast tracking y el crashing para poder equilibrar los recursos, es decir, que no haya recursos sobreasignados. ¿Qué quiere decir que un recurso está sobreasignado? Por ejemplo, que tengas una persona para hacer un trabajo que demora 24 horas, pero que lo deba hacer en un turno de 12 horas. Eso quiere decir que está sobreasignado, es decir, que no va a poder cumplir con el trabajo. Es demasiado, necesitarías otra persona. Entonces, lo que se hace es, de donde está sobreasignado, nosotros colocamos esas actividades en otro lugar, movemos nuestros recursos internamente para poder lograr que se cumpla con los tiempos y los horarios de trabajo, ¿sí? Cuando nosotros hacemos eso, puede recibir dos nombres, nivelación o equilibrio de recursos. Equilibrio de recursos es cuando hacemos esa movida
sin necesidad de modificar nuestra ruta crítica. Es decir, lo movemos internamente nomás y aprovechamos los recursos adecuadamente, pero sin afectar nuestro tiempo de duración del proyecto. Pero cuando estamos retrasados en el cronograma, a veces tenemos que hacer este movimiento, pero necesariamente pues es, digamos, imposible que el cronograma no se extienda. Entonces, si hacemos este movimiento de recursos y el cronograma se extiende, a eso ya no se le llama equilibrio, se le llama nivelación de recursos, ¿no? Se le llama nivelación de recursos. Entonces, básicamente, estos son contenidos teóricos. Bueno, después vienen indicadores de rendimiento, que esto lo vamos a ver mucho después. Ahorita no lo vamos a tocar, ¿sí? Solamente lo que quiero que sepan es que existe una teoría del valor ganado que básicamente nos permite monitorear nuestros costos y nuestros cronogramas en función al trabajo realizado, ¿sí? Entonces, jóvenes, la clase del día de hoy se ha centrado justamente en yo darles estas herramientas que son de conocimiento y de soporte. ¿Cómo les explico? Yo, en realidad, lo que quiero es que usen la que les sea más conveniente. No les estoy diciendo que usen todo, ¿sí? Usen lo que les sea más conveniente. Este grupo de diapositivas, en realidad, son, digamos, herramientas de soporte para ustedes, para que puedan hacer una programación más realista, ¿no? Para que puedan hacer una programación más realista. Era importante que ustedes conozcan todo esto, ¿ya? Entonces, jóvenes, por favor, me comentan si tienen alguna opinión o inquietud al respecto del tema, por favor, a través del chat, o levantan la mano, o toman el micro, por favor, ¿sí? Tenemos algunos minutos todavía. Coméntenme, por favor, jóvenes. Si todo está claro, también coméntenme. Todo claro, profesor, todo claro. Bien, Edson, gracias, gracias. Muy bien. Bueno, Profesor, una sí, consulta antes de... todas estas herramientas que nos está dando, lo vamos a usar, se supone, en el tema del proyecto, ¿cierto? O sea, usted lo tiene que ver plasmado en el proyecto, en los informes que le estamos dando, a ver, ¿no? cada proyecto, cuando se diseña, cuando se planifica, es, digamos, lo ideal, digamos, es que se utilicen todas las herramientas, pero también es muy importante el hecho de que cada proyecto es único. ¿Y por qué les digo esto? Porque ustedes mismos deben decidir qué herramienta utilizar. Porque yo no les puedo pedir que me hagan crashing, fast tracking y que me hagan nivelación de recursos y equilibrio de recursos todo junto, por la sencilla razón de que de repente ustedes, como se están adaptando de repente a la gestión de proyectos, todavía no les va a ser posible aprovechar o gestionar el proyecto de una manera tan óptima desde el saque, ¿no? Porque estos en realidad son herramientas que su uso se van adquiriendo conforme vas ganando experiencia. Entonces, en la medida en que ustedes consideren pertinente para su proyecto, y más que pertinente, que sea útil para su proyecto, ustedes deciden qué usar, ¿sí? Ustedes deciden qué usar, jóvenes. Yo no, a ustedes no les puedo imponer qué herramienta usar. Lo único que sí les puedo decir es que cuando un cronograma no está, digamos, trabajado y solamente se ponen las actividades secuenciadas una tras de otra, sí se nota, ¿no? Sí se nota. Sin embargo, cada grupo es libre de utilizar la herramienta que más le convenga. Además de todo eso, jóvenes, como sugerencia, porque es importante, ustedes han visto de repente algunos diagramas que yo estoy utilizando, algunas programaciones, ¿no? Para hacer los Gantt de una manera mucho más rápido.
Recuerden que ustedes no solamente pueden hacer de manera a mano estos diagramas de Gantt, sino que pueden utilizar el Excel, y existe una herramienta muy buena, que se utiliza en todos los proyectos, o en gran mayoría de ellos, que es el MS Project. Ya es un software así tipo Excel también, pero que es específico para proyectos y específicamente te sirve para armar bien tu cronograma. Este software lo puedes descargar de manera gratuita, lo único que sí, pues, vas a tener que buscar cómo craquearlo, ¿no? Cómo craquear su instalación, porque te pide una contraseña, pero en Google tú vas a encontrar que hay contraseñas libres también. Es cuestión de que lo coloques ahí nada más, ¿no? Ahora, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería que ustedes adquieran el producto, pero es un poco caro, y como es para fines didácticos solamente, no es para fines comerciales, entonces creo que tranquilamente se pueden descargar la versión. La que les recomiendo que descarguen primero sería la versión 2010, que es la que está, me parece, disponible de manera gratuita. 2010, 2013, esas versiones, ¿sí? Las que están más hacia adelante, la última es la 2019, esas son pagadas, ¿no? Son pagadas. Entonces, les recomiendo que lo consideren. No es obligatorio, pero si tienen la posibilidad, háganlo, jóvenes. Me da mucho gusto que ahora sobre el tema del cronograma me parece que se han aclarado muchas dudas, me están colocando en el chat, parece que todo está más claro. Sí, definitivamente, pues tocar una clase, o mejor dicho, normalmente, para que ustedes tengan una idea, ¿no? En la especialidad de alta dirección de proyectos que yo estoy llevando en la Universidad de San, la gestión del cronograma es un curso de casi 2 meses, ¿no? Entonces, este curso solamente sobre cronogramas, sobre teorías de valor ganado, sobre métodos de programación, y de cada área de conocimiento nosotros tenemos un curso más o menos de ese tipo, ¿no? De 2, 3, hasta de 4 meses en algunos casos. Entonces, a lo que yo voy, jóvenes, es que, y aún así con este tiempo que les digo de 2, 3, 4 meses, queda corto el tiempo para poder tratar estos temas. Entonces, imagínense desarrollar todo lo que tiene que ver con cronogramas en una clase. Ya se imaginarán, pues, que he tenido que ser muy sintético en la información que les he dado, pero he rescatado lo más útil para ustedes. Porque de nada sirve darles de repente métodos de programación que sirvan para otras industrias, pero no para la industria alimentaria. No, lo que yo les estoy dando sirve para la industria alimentaria. Así que por favor, jóvenes, consideren bastante el contenido que ustedes están recibiendo, y si alguien se quiere informar más sobre cronogramas y sobre el project management, todo eso, después puede hacerme la consulta a través del chat para yo poder orientarlo de cómo puede fortalecer sus habilidades al respecto, ¿no? Por lo pronto, es bastante importante lo que estamos viendo, y recuerden también que esto les puede servir como parte de preparación para un eventual examen CAPM del PMI, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, respecto al curso de máquinas, como les decía, he estado en una situación familiar un poco complicada, ¿no? Más que nada para proteger a mi familia, he tenido que tomar algunas medidas de restricción, y lamentablemente no he tenido mucho tiempo de terminar de revisar sus exámenes en el caso de máquinas. Entonces, lo que yo les voy a pedir en este momento es que me den la posibilidad de programar la clase de máquinas para el día de mañana a partir de las 10 de la mañana, ¿sí? Y de esa manera yo pueda darles sus notas también, pues, ¿no? Porque es importante que ustedes conozcan cuánto han sacado, y vean, pues, de qué manera podemos recuperar o mejorar esas calificaciones. ¿Sí, jóvenes? ¿Estamos de acuerdo con lo que les acabo de decir, por favor? Quiero ver sus opiniones. Perfecto, jóvenes, perfecto. Muy bien. Entonces, por el día de hoy estaríamos cerrando la sesión correspondiente a la 9ª semana de innovación tecnológica.
realmente me da mucho gusto el avance con el trabajo que estamos teniendo. Yo sé que es una metodología nueva para todos, pero he visto de que su nivel de criterio técnico ha avanzado bastante conforme se ha desarrollado este tipo de metodologías, ¿no? Estoy viendo mejoras en ustedes y eso me da muchísimo gusto. Muchas gracias, jóvenes. Entonces nos encontramos el día de mañana a las 10 de la mañana, por favor. Muchas gracias, cuídense bastante. Todavía no acaba la cuarentena, quédense en casa, por favor, protéjense y ya estamos en comunicación. No olviden, por favor, hasta el mediodía o ya hasta las 12:30, envíen, por favor, sus trabajos nuevamente con todas sus actualizaciones, ¿sí? Para revisar sus EDTs. Gracias, hasta luego.